buenas tardes. Bienvenidos al séptimo CIPAS del curso de Pensamiento Lógico. En esta ocasión, pues vamos a ver el punto tercero y cuarto de la tarea 3, pues correspondiente a razonamiento. Bueno, darles la bienvenida y muchas gracias también por su asistencia. Si de casualidad en algún momento no me escuchan, por favor me van informando, ¿vale? Les agradezco. Bueno, vamos a analizar estas preguntas, ¿sí? En este caso vamos a ver qué es razonamiento inductivo e inductivo. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en el tema, quiero leerlos. Si quieren participar, activan el micrófono, par- participan, o si quieren, también pueden participar por el chat. Entonces, la idea es ir respondiendo con ustedes cada una de estas preguntas. Entonces, primero, ¿qué entienden por razonar? ¿Qué es razonar? ¿Sí? ¿Los escucho o los leo por el chat? Para ustedes, ¿qué sería razonar? Profe, buenas tardes. Mi nombre Buenas es José tardes. Manuel Cardoso. Pues yo lo que entiendo por razonar es como encontrarle la lógica, como la lógica clara a algo o a cualquier objeto, lo que sea, cualquier situación. Bien, muy bien. Muy acorde a la lógica matemática, ¿cierto? Bueno, Carlos nos está escribiendo. ¿No? Ya no nos escribe Carol. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? Ya hemos hablado de estos elementos en las proposiciones, ¿cierto? Y en la tarea 2. ¿Cuáles serían esos elementos que conforman un razonamiento? Ajá, Carol nos dice que razonar sería establecer una relación entre ideas. Bien, está muy bien. Bueno, yo le respondo esta porque creo que no me la van a responder. ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? Si recuerdan, en la tarea 2 vimos que eran las premisas, ¿cierto? En este razonamiento también vamos a tener unas premisas. ¿Qué conforman ese razonamiento? Algunas premisas y una conclusión, ¿cierto? Entonces vamos a ver las premisas, vamos a ver la conclusión en un razonamiento. Ok, entonces, ¿qué se entiende por razonamiento inductivo? Que viene como de la palabra inducir, ¿cierto? ¿Qué creen que es un razonamiento inductivo? Bueno, mientras Carol aquí, Carol que nos está respondiendo las preguntas, voy a decir la otra. La otra simplemente es ¿qué entiendes por razonamiento deductivo? Entonces, ¿qué se entiende por razonamiento inductivo y qué se entiende por razonamiento deductivo? Bueno, yo estoy esperando aquí. Vale. ¿Cuál es de lo particular a lo general? ¿El inductivo o el deductivo?
que no siempre es verdadero. El inductivo. Ajá, el inductivo que no siempre es verdadero. Vale. Entonces, mientras Erika nos escribe ahí, ¿qué se entiende por razonamiento inductivo? Es inducir, nos lleva a la palabra inducir, ¿cierto? Vamos a inducir una conclusión con esas premisas que tenemos. ¿Qué se entiende por razonamiento deductivo? Vamos a deducir. Vamos a deducir una premisa, aquí va de lo general a lo particular, ¿cierto? Vamos a deducir unas premisas, una conclusión, deduciendo de algo general. Ahora sí, ¿qué significa inferir? Ujú. ¿Listo? ¿Qué me responde la última? ¿Qué significa inferir? Ajá, listo. Bueno, Erika está escribiendo una respuesta súper larga. ¿Qué significa inferir? Para continuar. Es que hay otra palabra que se relaciona con esto. Al inferir, vamos a tratar de sacar una conclusión leyendo ese razonamiento como entre líneas, ¿sí? Vamos a leer un argumento y de ese argumento vamos a sacar una conclusión. Es simplemente eso. Bueno, y que pueden estar, o sea, que pueden ser claras o no pueden ser claros esos razonamientos y de esos razonamientos podemos inferir una conclusión. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer un poquito, porque pues para poder entender qué es razonamiento inductivo y deductivo. Aquí tengo unos puntos de lo que es el razonamiento y algunos ya lo han dicho ustedes acá en el chat, ¿ok? Entonces, es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. La realidad se expresa a través de ideas, comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. El razonamiento implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis, ¿sí? Todo esto es el razonamiento. Ahora sí vayamos en materia. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Aquí sí ya como me habían comentado aquí en el chat, ya tienen como la idea de para dónde vamos, ¿cierto? Vamos a inducir de inductivo. Vamos a ir desde lo particular hacia lo general, ¿sí? Entonces vamos a tener a considerar varias experiencias o varias premisas, ¿sí? Vamos a tener varias premisas. Estas premisas van a ser individuales o particulares. ¿Y qué vamos a hacer con estas premisas? Vamos a llegar a una conclusión o, bueno, vamos a extraer una premisa principal o conclusión, ¿sí? Entonces, en sus ejercicios van a tener premisas, ¿sí? Esas premisas pueden ser individuales y la última es la conclusión, ¿cierto? Entonces, con esas premisas individuales llegamos a una conclusión. En este caso, el razonamiento inductivo, como les decía, vamos a ir de esas premisas particulares a llegar a una conclusión que es general. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Es probable que la conclusión se cumpla o no se cumpla, ¿sí? Porque vamos a ir como de algo particular a una conclusión. Entonces, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Bueno, donde en la vida cotidiana
Estos razonamientos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana, ¿sí? Siempre estamos razonando y siempre utilizamos estos razonamientos tanto inductivos como deductivos, simplemente que como no lo tenemos en cuenta, no nos damos cuenta, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, ¿quién tiene la razón? Aquí en en el ejemplo, en esta imagen, tenemos la premisa 1, que dice él que es un 6, ¿cierto? Tenemos la premisa 2, que este sujeto aquí nos dice que es 9. Si vamos a alcanzar una conclusión de esas premisas individuales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la razón o cuál sería la conclusión? Que pues la figura puede ser tanto un 6 como un 9, ¿no? Dependiendo la perspectiva. ¿Y quién tendría la razón? Los dos tendrían la razón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí para ir con un ejemplo de razonamiento inductivo? ¿Todo ok? Listo. Entonces, vamos con un ejemplo. Mire, listo. Teniendo en cuenta sus ejercicios, ¿cierto? La idea es que su ejercicio lo hagan tal cual este ejemplo, en donde van a ir sacando premisas por premisas, conclusión y una argumentación. Listo, entonces tenemos el argumento. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, vamos a ir sacando premisa por premisa. Primera premisa o premisa 1, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿cierto? Esa sería nuestra primera premisa. Segunda premisa, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, punto. Hasta ahí tenemos nuestras dos premisas. ¿Cómo sabemos que ya seguimos con la conclusión? Porque ya tenemos aquí un cuantificador, ¿cierto? Este cuantificador nos indica que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, identificamos premisa 1, identificamos premisa 2 e identificamos la conclusión, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora, si tienen alguna duda, me escriben o activan el micrófono y despejamos la duda, ¿vale? Entonces, ya identificadas las premisas, las dos en este caso, y la conclusión, vamos a identificar si ese razonamiento es inductivo o inductivo. En este caso, vamos desde lo particular hacia lo general, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este razonamiento es inductivo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos de lo particular? Porque Falcao es un individuo, él es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es un individuo, también una persona, que es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿sí? A esto nos hacemos referencia cuando vamos desde lo particular, ¿sí? Desde lo particular o individual. Y vamos hacia la conclusión. La conclusión es todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. A esto nos hacemos referencia a lo general, ¿cierto? A todos. Entonces, antes de continuar, aquí aquí decía lo de la probabilidad. Es probable que la conclusión se cumpla o no. Ustedes me dirían que esta conclusión sería verdadera o sería falsa. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Falsa. Sería falsa, ¿cierto? Y aún así llegamos desde unas premisas individuales o particulares y llegamos a una conclusión general, que de todas formas es falsa, porque no todos los que estudian gestión deportiva pueden ser futbolistas, suponiéndolo, ¿no? Listo. Entonces ya identificamos nuestro razonamiento, bueno, nuestro tipo de razonamiento es inductivo. ¿Qué punto sigue en el ejercicio? Argumentar. Entonces esta argumentación tiene que ver, bueno, tienen que argumentar por qué ese razonamiento es inductivo. Entonces, como ejemplo está este. El razonamiento utilizado es inductivo.
es inductivo, ya que a partir de los hechos particulares, ¿cierto? Todo lo que acabé de decir, como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAD, se podrá concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Sí, entonces en esa argumentación tienen que argumentar de por qué ustedes eligieron que es un razonamiento inductivo, pues tienen que decir que, que pues parte de los hechos particulares, ¿cierto? O individuales, y que la conclusión va a ser general, así tal cual está aquí. Bueno, este es un ejemplo. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí? No, ¿cierto? Ok, continúo. Ahora sí vamos con el razonamiento deductivo, que es lo contrario a ese razonamiento inductivo. Ahora vamos a ir desde lo general hacia lo particular. Entonces vamos a ir a partir de una premisa, pero esa premisa va a ser general, ¿cierto? Y esa premisa general nos va a conducir a una conclusión y esa conclusión va a ser específica o particular. Entonces, en el ejemplo anterior, en el razonamiento inductivo, bueno, en el ejemplo anterior, partíamos de lo particular, ¿cierto? Individual, cada persona era futbolista y estudiaba gestión deportiva. Pero ahora vamos a ir que todos los deportistas y estudiantes de gestión deportiva vamos a ir hacia Falcao y Luis Díaz, ¿sí? Vamos a ir desde, ahora en el razonamiento deductivo, vamos a ir desde lo general hacia lo particular. Ahorita en el ejemplo lo vemos un poquito más claro. ¿Para qué se utiliza? Para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen. ¿Sí? Como en el ejemplo anterior, siempre utilizamos los razonamientos, tanto deductivo e inductivo, para diferentes tareas, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia, como en las matemáticas, ¿sí? Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas, es decir, que esa premisa general sea verdadera y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. ¿Sí? Porque vamos a ir desde lo general. Si esa general es verdadera, entonces la premisa, o bueno, la conclusión de ese argumento, que va a ser una premisa particular, ¿cierto? Va a ser verdadera. Ejemplo, ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. Esa va a ser nuestra premisa general, ¿cierto? Todos los lácteos. Y también podemos identificar aquí nuestro cuantificador todos. Esto nos ayuda a ver qué es una premisa general, ¿cierto? El yogur es un lácteo. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Entonces vamos a identificar las premisas y la conclusión. Premisa 1. Todos los lácteos aportan calcio. ¿Sí? Esa va a ser mi premisa general. Bueno, mi premisa 1. El yogur es un lácteo. Esa va a ser mi segunda premisa. Por lo tanto, por lo tanto no le recuerda a ese condicional de los conectores lógicos que nos llevaba hacia una conclusión. Ese es el conector lógico. Y el yogur aporta calcio al cuerpo humano va a ser nuestra conclusión. ¿Listo? Entonces podemos decir que este argumento, todos los lácteos aportan calcio, el yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano, es un razonamiento deductivo porque parte de lo general, ¿cierto? Aparte de esta premisa que implica que todos los lácteos, ¿cierto? Eh, y va hacia lo particular, donde solamente el yogur que hace parte de esos lácteos y ese yogur aporta calcio al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, lo que acabo de explicar lo tienen que argumentar. Entonces, ejemplo, el razonamiento utilizado es el deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. Parte de una premisa general es que todos los lácteos cumplen esa condición que aportan calcio, ¿cierto? Y finalmente se concluye que el yogur es un lácteo, por lo tanto contiene calcio. ¿Listo?
Esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. Identificar las premisas una por una, la conclusión y pues decir cuál es el razonamiento utilizado y argumentar por qué se utiliza ese tipo de razonamiento. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Duda e inquietud hasta ahí? No, ¿cierto? Súper sencillo hasta ahora. Listo, entonces vamos con el ejercicio número 4. Bueno, para el ejercicio número 4, espérenme un segundo, yo les veo, yo tengo por acá los puntos que tienen que resolver. Bueno, van a tener un razonamiento, ¿cierto? Ejemplo, 2 jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 82,000 pesos. Si un jugo cuesta 8,000 pesos, ¿cuánto cuesta cada taco? Ese va a ser nuestro razonamiento en este ejercicio. Con ese razonamiento va a representar matemáticamente el problema propuesto y va a desarrollar el ejercicio paso a paso utilizando un análisis cuantitativo. Listo, entonces, en este caso se desarrolló de esta manera, ¿cierto? Entonces, tenemos que los jugos van a ser X. Vamos a utilizar el álgebra aquí. Tenemos que el jugo es X y el taco es Y. Listo, la suma de esos dos cuestan 82,000 pesos, ¿cierto? Pero son 2 jugos y 4 tacos. Por lo tanto, la representación matemática sería 2x más 4y igual a 82,000. 2x, es decir, 2 jugos, ¿sí? X es jugo, más 4y, que serían 4 tacos. Las y son tacos, ¿cierto? Entonces, nuestra representación matemática sería 2x más 4y igual a 82,000 pesos. ¿Listo? Entonces ahora solamente tengo que desarrollar eso e identificar cuánto cuesta cada taco. Entonces, porque cada jugo ya sé cuánto cuesta, ¿cierto? Cada jugo cuesta 8,000. Vamos a reemplazar. Ya sé que cada jugo cuesta 8,000, entonces donde está X, coloco los 8,000 pesos. ¿Listo? Entonces, 2 por 8,000 más 4y igual a 82,000. Aquí simplemente van a empezar a desarrollar esta ecuación. Aquí solamente se multiplicó 2 por 8,000, 16,000. Listo, lo demás sigue igual. Y es decir, desarrollamos las operaciones que se pueden realizar, ¿cierto? Simplemente se puede desarrollar esta multiplicación. Ahora empezamos a despejar Y, porque necesitamos encontrar cuánto vale Y, ¿sí? Que Y es el taco. Entonces empezamos a despejar este 16 que está sumando, aquí está positivo, lo pasamos a restar hacia el otro lado del igual. ¿Sí? Entonces, 82,000 menos 16,000 da 66,000. ¿Sí? Todavía tenemos este 4y acá. Ahora, no necesitamos 4y, necesitamos y solito. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa a dividir y simplemente hacemos esta división. 66,000 dividido entre 4. Igual a 16,500. Entonces, la respuesta, ¿cuánto cuesta cada taco? Sería, cada taco tiene un valor, un precio de 16,500 pesos. ¿Listo? Si tienen alguna otra forma de expresar matemáticamente, de representar matemáticamente esta misma situación, no hay inconveniente, la pueden colocar. ¿Vale? Simplemente que tienen que llegar a la respuesta verdadera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, vale, listo. Continuamos con el otro ejemplo. Ana, Pedro, Elías y Laura se encuentran sentados formando una ronda. En el orden indicado. Es decir, Ana, Pedro, Elías y Laura, ¿cierto?
Ana dice el número 20, Pedro dice el 19, Elías el 18, Laura el 17 y así sucesivamente. Entonces, ¿quién dice el número 1? Bueno, Ana empieza con el 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ¿cierto? Hay dos métodos. Como les digo, si ustedes encuentran un método pues matemáticamente, ¿cierto? Diferente al que yo estoy haciendo, por ejemplo, esto se llama sucesiones. Si lo pueden hacer con sucesiones, pues también es válido. Entonces, lo que se hizo aquí es la representación o la forma fácil, ¿sí? Hicimos un cuadrito donde Ana es el 20, Pedro es el 19, Elías el 18, Laura el 17 y se fue sucesivamente así, eh, restando 1, ¿cierto? Restando 1, restando 1, restando 1, restando 1, hasta llegar hasta el número 1, que es ¿quién dice el número 1? Está en la fila de Laura, por lo tanto, Laura es quien dice el número 1. Listo, para quien tenga el ejercicio literal, literal C, que es súper parecido a este, ¿cierto? Pueden hacerlo de esta forma y es correcto. Si lo pueden hacer con sucesiones, también es correcto. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto vamos solucionando. Tutora, una pregunta, qué pena. Sí, tranquila, dime. ¿Usted de pronto ya revisó los foros? No, todavía no. Bueno, ¿Todavía no? no. Si tienen alguna duda con respecto a la actividad, puedo detener la grabación y nos quedamos nosotros despejando las dudas por fuera de la actividad. ¿Vale? Entonces mejor voy a... Durante la actividad. Ah, ok, vale, dime entonces. Pero la tengo subido al foro, sino que estoy esperando la retroalimentación. Termino aquí el CIPAS e inicio con la revisión de los foros. Listo, tutora. Vale, listo. Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias por su participación, éxitos en esta actividad número 3 y éxitos en la actividad número 4 que corresponde al POC. Una cosa que les iba a recomendar, el día sábado a las 10 de la mañana se van a realizar las Olimpiadas de Pensamiento Lógico y Matemático, donde se van a realizar pues algunas actividades correspondientes al POC, a la prueba objetiva cerrada que corresponde a la tarea número 4, a la tarea final del curso de Pensamiento Lógico. Se van a dar puntos por asistencia y participación, así que les recomiendo si pueden participar. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Que tengan un buen día.